So, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración para dar gracias al Señor por permitirnos reunirnos hoy. Amén. Padre y amantísimo Señor, lo primero que te damos es gracias por la vida que nos das, por permitirnos disfrutar de todos estos momentos tan maravillosos que tú nos proporcionas. Te pedimos hoy que sigas bendiciendo nos sigas bendiciendo a nosotros, a nuestras familias, a todas las personas que formamos parte de este estudio, que queremos acercarnos más a ti, entender más tu palabra, aprender más cada día, para así poder conseguir lograr la salvación, estar junto a ti, Señor. Te pido que nos protejas de esto que está sucediendo en la humanidad en este momento, que nos protejas de estos virus, de todo lo que está pasando. Te pido también por la salud de muchas de las personas que se encuentran enfermas, particularmente te menciono en este momento el pastor Perdomo, su esposa y otras personas más, el hijo de la hermana Rebeca, Alfonso y otras personas más que se encuentran ahorita en situaciones difíciles por este virus. Te pido también que todo lo que digamos hoy sea para nuestro crecimiento, pero más aún para tu gloria, Señor. Gracias por permitirnos este momento y que las personas que vienen en camino o que no se han podido conectar logren conectarse para que también alcancen a compartir este conocimiento que vamos a compartir esta noche. Gracias, Señor, por todo y que de verdad esto sea una gran aprendizaje para nosotros. Todo esto te lo he dicho sin ninguna pretensión en mí ni en nosotros, sino todo en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias, Willy, por esa oración. Gracias Bueno, a ti por permitirme. recuerden, hemos tenido 2 sesiones en las cuales estábamos hablando de la iglesia de Tiatira, pero pues dado la Semana Santa voy a hacer un resumen de eso que habíamos estado saltando. Así que tenemos la iglesia de Tiatira en nuestra segunda parte. ¿Quién recuerda de qué periodo a qué periodo va la iglesia de Tiatira? 300 al 1500, ay, se me fue. ¿Te ayuda, Willy? 538 Sí. hasta Sí. 1517, no sé cómo se dice. 1517. Excelente, muy bien. Claro que sí. 538 hasta 1517 es el periodo de la iglesia de Tiatira. Básicamente, desde el momento en que el papado toma el control del mundo, es decir, que se alía con el Estado, con el poder civil, desde ese momento entonces comienza este periodo en el año 538 hasta 1517, que es exactamente el momento cuando comienza la reforma, que será nuestra siguiente iglesia, la iglesia de Sardis, pero por ahora vamos a hablar entonces de la iglesia de Tiatira en ese periodo. El primer punto del que habíamos hablado es que la Biblia menciona 4 Elías, ¿sí lo recuerdan? Pero en realidad son 3. Sí. Menciona 4 Elías porque el último de los 3 tiene 2 etapas. Los primeros 2 Elías, decíamos, era Elías el Tisbita y el segundo Elías, Juan el Bautista, que vino con el poder de Elías, del primer Elías. Y siempre que hablamos de esos 2 Elías al principio, tenemos que para esos 2 primeros Elías, los enemigos son individuos literales, decíamos. Decíamos que en el tiempo, por ejemplo, de Elías, sus enemigos eran Jezabel, un individuo, y también teníamos al rey Acab, que también era una persona y un individuo, y también teníamos a los profetas de Baal, que también eran personas o individuos. Para el tiempo de Juan el Bautista teníamos a los enemigos de Juan el Bautista, que eran Herodes, Herodías, que era una mujer adúltera, y teníamos a Salomé, hija, ¿cierto? Todos ellos son individuos. Pero hablábamos del último Elías, que tiene 2 etapas. Ese último Elías ya no es un individuo, ya no es una persona. Ahora, o más bien, todos los personajes no son individuos ni personas, ahora son sistemas. Está representado por grupos de individuos, no solamente por un individuo específicamente. Y ese último Elías dijimos que tiene 2 etapas. ¿Alguien que me recuerde cuáles son las 2 etapas del último Elías? Son 2 etapas. ¿Recuerdan cuáles son esas 2 etapas de ese último Elías?
se divide en dos periodos, básicamente. Es el mismo Elías dividido en dos periodos. ¿Cuáles son esas dos etapas del último Elías? Los waldenses, 1200 años. Muchas gracias. Que Carla hoy, me ha dicho, Carla siempre está muy pendiente porque todas las respuestas han estado ahí muy bien. Claro que sí. La primera etapa de ese último Elías son los 1260 años, es decir, ese periodo que va desde el 538 hasta 1798 es la primera etapa, el tiempo precisamente de esos personajes que se levantaron cumpliendo la obra de ese Elías. Pero va a haber otra etapa y básicamente es la etapa que nosotros estamos esperando. Ese grupo que está conformado por estas personas que han tenido una fe pura, que han vuelto otra vez al Israel espiritual y entonces van a volver a predicar este mensaje de los tres ángeles y vivirán finalmente en un mundo en donde se levantará persecución y dificultades. Pero ese último Elías, pues no es nada más ni menos que los mismos 144,000 y claro que tiene que ver con nuestro pueblo, el pueblo adventista. Ahora, no todos serán del pueblo adventista, pero todos llegarán en torno a la doctrina adventista. Eso es un punto muy importante. Y nosotros que vivimos hoy estamos cumpliendo la misión del último Elías. Bueno, no todos dentro de la iglesia a veces cumplen la misión del último Elías, pero nosotros estamos cumpliendo esa misión. Y la misión se basa en un mensaje específico que se nos ha dado, el mensaje de la salvación, claro que sí, expresado en el mensaje de los tres ángeles. Ese es el mensaje del último Elías. Así que ese último Elías tiene entonces dos etapas, la etapa de los 1260 años y la etapa futura, o más bien la etapa en la que nosotros vivimos, que es la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Y para este grupo, para este último Elías, dijimos, todos los personajes ya no son individuos, sino sistemas. Entonces ya Elías no es un Elías literal, sino que es la iglesia, esa iglesia remanente. Jezabel ya no es una mujer literal, sino que ahora es la iglesia apóstata. Los falsos profetas de Baal no son falsos profetas directamente que adoran allí al dios Sol, literalmente, sino que son instrumentos que la ramera utiliza, es decir, esta iglesia apóstata, que utiliza para extender la religión de la iglesia apóstata hacia el final de la historia y hacia el final que pasó durante los 1260 años. Y el rey Acab ya no representa a un rey específico, ahora representa a los poderes del mundo. ¿Cuáles poderes? Los poderes civiles que se unen con la ramera y con los falsos profetas o con las hijas de la ramera para imponer una falsa religión. Eso es básicamente lo que habíamos dicho la última vez que nos habíamos visto. De hecho, habíamos recordado nuevamente el pasaje. El pasaje es el más extenso de todas las iglesias y se encuentra en Apocalipsis 2, desde el 18 hasta el 29. Habíamos hecho un paralelo entre los Elías del Antiguo Testamento, el Elías de los 1260 años y el Elías final. Esos paralelos o ese paralelo lo hicimos detalladamente. Pero leíamos el texto y voy a leerlo yo. Les voy a pedir que vayamos a Apocalipsis 2, desde el 18 al 19 y vamos a leerlo rápidamente. Dice así, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos, ¿cómo llama? De fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Recuerden que habíamos dicho de los ojos en varias oportunidades que esos ojos son los que se asocian a la espada, porque los ojos son los ojos que ven. Y ese es el único que ve nuestro corazón, el único que ve lo que nosotros sentimos es nuestro Dios. Por eso, ese que se manifiesta ahí es Jesús. Jesús, nuestro Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón para ver y mostrarnos nuestro pecado, pero también que veamos en él vida eterna y esperanza. Esos ojos que son como llama de fuego, penetran hasta lo más profundo y utilizan la espada después para remover el pecado, pero solamente para aquellas personas que han aceptado a Jesús de todo corazón, a esas personas que reconocen su pecado humildemente y se acercan a Jesús. Versículo 19 decía, yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Recuerdan por qué decíamos que las postreras son más que las primeras? Claro que sí. Son más las obras postreras que las primeras,
porque al final de este periodo se levantaron grupos, como lo dijo Carla hace un ratico, como los valdenses, como los albigenses, y varios grupos interesantes dentro de este periodo que hicieron que la palabra no se perdiera por completo. Por eso había personas que Dios conocía de estas personas, Jesús conocía de estas personas, sus obras, su amor, su fe y su servicio, y la paciencia que habían tenido, porque habían tenido que soportar la prueba en un momento de oscuridad. Versículo 20 sigue diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Y ese era nosotros decíamos, ¿por qué entonces hablamos de los 3 Elías? Básicamente porque Jezabel se encuentra aquí nombrada. Y decíamos que una regla de interpretación es que cada vez que aparece Jezabel, Jezabel no puede aparecer sola. Jezabel tiene que aparecer con los personajes que están en la historia de Jezabel. Y aparece, aparece completamente con Elías, aparece con Acab, aparece con los profetas de Baal, ellos tienen que aparecer en el escenario. Ya dijimos que este grupo ya no es un individuo, ¿cierto? Sino son sistemas. Entonces, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, para que nosotros lo comprendamos, pues es la iglesia apóstata, que dice ser profetisa y dice que enseña y seduce a mis siervos, a los siervos de Dios, a fornicar. Hablábamos de la palabra fornicar. ¿Con quién fornica la iglesia? Con los reyes de la tierra. Cada vez que hay fornicación, la palabra fornicación se asocia a los reyes de la tierra, a cómo la religión se une con el Estado. Y en ese momento entonces comienzan a hablar de cosas como tolerar. Y la palabra tolerar no debería existir porque cada quien debe poder profesar la religión que le parezca, incluso los satanistas. Todos tienen derecho a profesar la religión que le parezca, pero cuando se une la religión y el Estado, siempre esto va a terminar en persecución. No hay un momento en la historia que eso no haya terminado de esa manera. Y Jesús reconoció que estos dos reinos eran importantes, es decir, la religión la reconoció por un lado y lo civil lo reconoció por el otro. Pero él dijo, el mismo Jesús dijo que cada uno debía estar separados. Por eso dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo reconoció, pero dijo que debían estar separados. Por eso dice que esta mujer, Jezabel, se asocia, fornica con los reyes de la tierra y se asocia para enseñar a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Entonces ya no está hablando de una fornicación literal, sino de la unión entre la iglesia y el Estado o el poder civil. Y entonces, en este periodo se introduce completamente la fornicación y la idolatría que pasa en la iglesia de Tiatira. Y el versículo 21 dice, y le he dado tiempo. ¿Cuál es este tiempo al que hace referencia el versículo 21? Hago la pregunta. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál es este tiempo? En 1260 años para que ellos podían arrepentirse. Excelente. Muy bien, Carla, hoy llegó muy pendiente. Claro que sí. Le he dado tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Pues le he dado tiempo precisamente a este sistema apóstata, a esta religión apóstata, le ha dado tiempo de que se arrepienta. Y el tiempo que Dios le dio, Dios siempre pone tiempos. Ustedes pueden darse cuenta del caso de los judíos. A los judíos se le dieron 70 semanas. 70 semanas estaban destinadas para los judíos precisamente para lo mismo, para que se arrepintieran, pero los judíos no lo hicieron. Ahora, el mismo tiempo se le dio a esta iglesia, a la iglesia cristiana, que era la iglesia verdadera, porque era de allí de donde podíamos conocer de Jesús. Sin embargo, la iglesia como apostató, se le dio un poco más de tiempo, 1260 años, es decir, desde el año 538 hasta el año 1798, se le dio tiempo para que se arrepintiera. Pero como no se arrepintió, en 1798 recibió la herida de muerte. Este es el tiempo del versículo 21. El mismo tiempo se encuentra mencionado en Apocalipsis y en Daniel varias veces, ¿no? Se encuentra mencionado como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son los mismos 3 años y medio, que equivale a los 1260 años. También se le llama como 42 meses. Así también se le llama en la Biblia. Así que cada vez que ustedes vean este periodo en sus diferentes presentaciones,
pues ya van a saber que se refiere al mismo periodo, el periodo de oscurantismo, el periodo que se le dio a esta mujer, Jezabel, es decir, a la iglesia apóstata, para que se arrepintiera, pero no lo hizo. Y como no se arrepintió, precisamente en 1517, o más bien, en 1517 se levanta entonces otro sistema que también tiene la verdad. Este sistema es la iglesia protestante, pero los protestantes vamos a ver la siguiente vez cuando veamos Sardis, que también apostataron. Por eso se le llama el protestantismo apóstata, porque también apostató. Hasta llegar a nuestros días, la iglesia adventista del séptimo día, el movimiento inicialmente milerita que se encargó ahora de ser el pueblo escogido. Dios siempre ha escogido un pueblo durante toda la etapa, lo podemos rastrear desde el Edén hasta nuestros días. Eso quiero también decirles que todos los que estamos dentro de la iglesia adventista, entonces estamos dentro de una iglesia que tiene la verdad. Sin embargo, estar dentro de una iglesia que tiene la verdad no nos garantiza que nosotros también tengamos la verdad. No nos garantiza que nosotros seamos salvos. ¿Por qué? Simplemente para unirse al pueblo de Dios, a este remanente, se necesita la fe y estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Así por eso se dice que muchas de las personas que se encuentran hoy en Babilonia, precisamente dentro del protestantismo apóstata y dentro de la iglesia apóstata, entrarán a cubrir las filas de este grupo de Elías que va a terminar la obra del evangelio. Así que hasta ahí vamos el versículo 21. Versículo 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama. ¿A quién arroja en cama? A Jezabel. Jezabel es arrojada en cama. ¿Cuándo se arrojó en cama a Jezabel? La herida mortal, cuando la herida mortal de O la sea, bestia. fecha. 1798. Exactamente. Allí se fue cuando se la arrojó en cama. Dice, yo la arrojo en cama a Jezabel y en gran tribulación. Esa gran tribulación representa la Revolución Francesa y dice, a los que con ella adulteran también, es decir, a los reyes de la tierra también los arroja en cama, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23 dice, y a sus hijos, si se dan cuenta que está utilizando el mismo lenguaje de los Elías, a sus hijos, es decir, que Jezabel tiene hijas o hijos en este caso. ¿Sus hijos a quiénes representan? La iglesia protestante apóstata. Dice, a sus hijos. La iglesia protestante. Exactamente. A sus hijos, dice, esa iglesia protestante apóstata, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cuando decíamos que todas las iglesias saben que Él es el que escudriña la mente y el corazón, nos estamos refiriendo también a un periodo especial. ¿Cuándo se va a escudriñar la mente y el corazón? Durante el juicio. En el juicio se va a escudriñar la mente y el corazón en ese juicio investigador. Y entonces, en ese juicio, que nos relata también Daniel 7, ¿cuál es el juicio? Allí, entonces se sabrá quién es el que profesa realmente a Dios y quién no. Y dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Lenguaje completo de juicio. En el juicio que se hace, dar a cada quien su paga. Eso se hace en el juicio. Separar el trigo de la cizaña. Eso es lo que se hace en el juicio. Así que Dios viene a dar a cada uno según las obras. Somos nosotros, claro que salvos por fe, pero juzgados por obras. Eso es lo que nos dice la Biblia. Somos salvos por fe, nos salvamos básicamente por lo que creemos de Jesús, pero también nos salvamos porque eso que creemos lo ponemos en práctica. Por eso es que somos salvos. Eso es muy importante. Es que la fe produce obras. La fe lleva a las obras, claro que sí. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás. Esa palabra demás es la palabra loipos. La palabra loipos quiere decir remanente, es decir, pero a vosotros y a los demás. Eso quiere decir que en esta iglesia de Jezabel también había un remanente y hay un remanente. Dice, pero a vosotros y los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, ese misterio de la iniquidad, yo os digo, no os impondré otra carga. Eso es lo que dice el Señor en esta noche. Versículo 25 dice, pero los que tenéis retenedlo
pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿El papado está buscando autoridad? Claro que sí, a través del gobierno, pero aquí lo que nos está diciendo el Señor es que la verdadera autoridad nos la va a dar Él cuando venga en las nubes de los cielos y en ese reino que está preparando para nosotros. Versículo 27 dice, y la regiré con vara de hierro y serán quebrantadas como el vaso del alfarero. Una alusión a Daniel 2 y 7, porque ese vaso cocido de alfarero va a ser quebrantado. Ese barro que está en los pies será quebrantado, como yo también la he recibido de mi Padre, sigue diciendo. Versículo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana, una alusión a Juan Wycliffe o John Wycliffe allí. Le daré la estrella de la mañana. Versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, hablábamos también la última vez que durante este periodo se describe a Jezabel con algunas características importantes. Jezabel, esta iglesia apóstata, Jezabel es una mujer que está en fornicación, que está en idolatría y también en ocultismo. Lo leíamos, recuerden, en Segunda de Reyes 9:22. Cuando ustedes van a Segunda de Reyes 9:22, se dan cuenta de las características que tenía Jezabel. Y dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Así que nos describe que Jezabel, primero que todo, es fornicaria, segundo que todo, es adúltera y también se le llama madre, ¿sí? Dice, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y también se dice que es hechicera, dice, y sus muchas hechicerías. Así que características de este sistema es que está en fornicación, es que está en idolatría y es que usa el ocultismo para sus fines. Apocalipsis 2:20 precisamente me dice que tiene unas pocas cosas contra Jezabel, o más bien contra la iglesia de Teatira, que tolera a la mujer Jezabel, que se dice profetiza y que hace y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Eso es lo que me dice Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 17 del 1 al 5, como lo vimos la última vez también, nos muestra esa Jezabel del Nuevo Testamento y nos dice que tiene las mismas características. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Vamos a leerlo rápidamente. Dice el versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Pues yo voy rápido porque esto ya lo vimos la vez pasada, pero bueno, vamos a ver. Listo, voy. Yo, Cami. Bueno, Vino Clau. entonces Bueno. uno de los 7 ángeles. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado y con gran asombro. Excelente, muy bien. Me dice aquí que esas características que me describía a la Jezabel antigua, ahora las tiene la iglesia apóstata. Dice específicamente en el versículo 1 algunas cosas interesantes. Dice que esta mujer es una ramera. Eso quiere decir que una ramera es una adúltera. O sea, las mismas características de Jezabel. Vivía en adulterio Jezabel, así como lo hacía también Herodías. Herodías también vivía en adulterio con Herodes. Entonces teníamos esa primera característica, ¿cierto? Y también nos decía ese primer versículo que controla a la gente porque dice que está sentada sobre muchas aguas, ¿recuerdan? Esta ramera, esta mujer, este movimiento religioso apóstata, esta iglesia apóstata, se sienta sobre muchas aguas. Es decir, tiene el apoyo de la muchedumbre. Pero ¿cómo logró ese apoyo?
Versículo 2 se dice, fornicando con los reyes de la tierra, el versículo 2, ¿no? Y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Así como fornicaba Acab con Jezabel, en este caso, la iglesia fornica con el Estado o el poder civil. Pero interesante que me diga que está borracha, ¿sí? O que ha emborrachado a los líderes de la tierra, los ha engañado. ¿Cómo los ha engañado? Así. Y una persona borracha a veces actúa con furor. Hay unos que son pasivos, no hablan, no dicen nada, pero hay unos borrachos que actúan con furor. Esta ramera es de esos que actúan con furor, porque en su borrachera persigue al pueblo de Dios. Versículo 3 dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Miren, dense cuenta que aquí está hablando de dos etapas. Esta mujer de Apocalipsis 17 está sentada sobre una bestia, pero además la bestia está parada sobre las aguas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos una mujer sentada, la mujer representa una iglesia. Esta iglesia es una ramera, eso quiere decir es una iglesia apóstata que está sentada sobre una bestia. ¿Qué representa una bestia? Eso lo habíamos hablado varias veces, pero ¿qué es una bestia? Un poder. Es un poder. Está sentada sobre un poder. Ahí vemos la unión entre la iglesia y el Estado. Ahí está. Estamos la mujer sentada sobre la bestia. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir cuando alguien está sentado sobre, yo me siento en un caballo porque yo el hombre a veces manejo el caballo, ¿no? Yo me siento sobre un carro porque yo manejo el carro no va solo. El caballo pues no va solo, yo tengo que guiarlo y por eso me siento arriba. Por eso la mujer está sentada sobre esa bestia, manejando el poder civil y dice llena de nombres de blasfemia. Ya habíamos hablado de esto también en algún otro momento, cuando decíamos que la blasfemia tiene que ver con tomar el lugar de Dios o decir que perdona pecados. Pero dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son 7 cabezas? Básicamente, de lo que está conformada la bestia, de 7 poderes. La unión de esos 7 poderes que en otro momento hablaremos. La pregunta que hacíamos es, ¿cómo murió Jezabel? ¿Sí se acuerdan? Y nosotros decíamos, ¿quién se acuerda cómo murió? ¿A espada? Lanzada de un balcón y comida por los perros. Exactamente, sí fue así. Estaba en un segundo piso y repetíamos aquí qué estaba haciendo. Estaba pintándose los ojos y poniéndose joyas. Eso es lo que estaba haciendo Jezabel. Y aquí me describe a Jezabel como una mujer, en el versículo 4, que está vestida de púrpura. De hecho, el púrpura es la iglesia de Teatira. ¿Recuerdan que producía el púrpura? Pero además dice que escarlata, es decir, rojo, es una alusión, el rojo es una alusión al pecado. Es decir, es una mujer pecadora que está vestida como si tuviera mucha pompa, pero realmente es una mujer pecadora, es una mujer apóstata. Entonces dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro. Entonces Jezabel, antes de morir, se estaba pintando los ojos y se estaba poniendo joyas porque se había muerto su rey, Acab. Entonces ella quería otra vez volver a tener la ayuda de sus reyes. Y en este caso Josafat. Pero no pudo. ¿Sí? No pudo. Y cuando estaba allí, Josafat le dijo al siervo, échala abajo. Y entonces de esa manera es que cae Babilonia. Cae Babilonia. Es una alusión. Cae Jezabel, cae de un segundo piso. Así fue, es la caída. Apocalipsis 18 nos habla de la caída. Ha caído Babilonia. ¿Por qué? Dice, ha caído Babilonia porque se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y de ave aborrecible. Es decir, Babilonia cayó porque se creía reina, así como Satanás. Satanás un día se paró y dijo, me sentaré en las alturas y no habrá nadie como yo. Por eso es el carácter de Satanás. Allí hay un dragón. El dragón es Satanás, el poder civil también, pero Satanás que está detrás de los imperios de la tierra, tratando de cumplir con sus planes. Y entonces se adornó como una ramera para impresionar. Eso nos da también una lección para las mujeres cristianas, ¿no? Nos está diciendo cómo debe comportarse una mujer cristiana
Un hombre también, no estoy simplemente haciendo énfasis a todos, al hombre y a la mujer. No puede estar más adornado, no puede estar, no, aquí nos está diciendo qué características tiene. Que sea, dice Pedro, mi atavío, el interior y no el externo. Es lo que me dice Pedro. Es decir, una iglesia humilde no se ve por sus exterioridades. Una iglesia humilde se ve por lo que hay en el corazón. Interesante eso, ¿no? Me está diciendo cómo es una mujer, pero me está diciendo también cómo es una iglesia, cómo yo me debo comportar en mi vida cristiana. Versículo 5 entonces seguía diciendo que en su frente tenía escrito un nombre, y aquí nos aclara mucho, nos dice Babilonia la Grande, y dice que es la madre de las rameras. Si se llama madre es porque tiene hijas. Yo no he conocido la primera madre que no tenga hijas. Bueno, la madre Teresa, bueno, todas las, pero no he conocido una madre, normalmente una madre se le dice es porque tiene hijas, ¿no? Por eso es que se le dice mamá. En este caso, si es madre, es porque tiene hijas. Así que las hijas son las diferentes, el protestantismo apóstata, las hijas que vienen de la madre. Eso son las, está claro, muchos quieren darle muchas vueltas a esto, pero la Biblia nos está dando claramente el significado. Babilonia, la mujer apóstata, pero la mujer tiene hijas, todas aquellas religiones que vinieron de la madre y que hacen lo que la madre hace. Si ustedes pudieran ver hoy en día, yo por ejemplo leí un catecismo, ¿no? Un catecismo en Nueva York, creo que es el que se utiliza, que se utiliza. Y entonces el catecismo hace varias preguntas. Una de las preguntas es, si usted le dice, si usted se encuentra con un hermano cristiano, le hace la pregunta, si usted se encuentra con un hermano cristiano, usted le pregunta, ¿por qué guarda el día domingo? Entonces el cristiano va a decir, básicamente porque bueno, ahí resucitó Jesús, muchos dirán. Pero dice, no, básicamente guarda el domingo, dice el catecismo, guarda el domingo porque el Papa tuvo la autoridad sobre el día domingo y lo cambió. Eso quiere decir que todas aquellas iglesias cristianas que también guardan el domingo están haciendo lo que hace la iglesia madre. Entonces están diciendo, reconocen la autoridad del Papa, es lo que dice el catecismo específicamente. Ese catecismo me dice, están reconociendo entonces que la iglesia madre tiene autoridad sobre las demás porque hacen lo mismo que hace la iglesia madre. Por eso la autoridad del Papa es reconocida por otras iglesias cuando se guarda el día domingo. Porque ¿quién fue el que originó este cambio? La madre. ¿Y quién lo siguió? Las hijas. Claro, ustedes pueden hablar, como dije, con una persona hoy en día, una persona cristiana, le preguntan ¿por qué guarda el domingo? La razón simplemente va a ser porque la han adaptado, y es que Jesús resucitó en domingo, pero es que la Biblia no me dice de tal cambio, ¿sí? La Biblia no me habla de tal cambio, así que la madre de las rameras tiene bien puesto su nombre, y es porque es la madre, y así como hace la madre, también las hijas hacen. Versículo 6 dice que vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué estaba ebria? Porque estaba allí emborrachada, ¿sí se dice así? Estaba borracha, perdón. Estaba borracha por la sangre de los santos, es decir, no estaba en sus cabales completamente. Embriagada. Estaba embriagada, muchas gracias. Todo el panorama es el mismo, solo que en Apocalipsis 17 ahora está hablando del tiempo cuando este sistema se le va a sanar su herida. Es decir, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 17, estamos hablando específicamente de cuando la herida vaya a ser sanada. Por eso nos está detallando a la misma Jezabel, pero en el tiempo futuro. Es muy interesante, entonces, lo que tenemos hasta el momento. Ahora, decíamos que había un punto de controversia. El punto de controversia en tiempos de Jezabel era uno. Bueno, habían varios puntos de controversia. Un punto de controversia era la adoración. Jezabel buscaba que se adorara al dios Sol. Y el que no adoraba al dios Sol, entonces, así como el caso de Elías, tenía que ser perseguido. Elías fue perseguido. Y eso era lo que buscaba Jezabel, la Jezabel de antaño. Pero Apocalipsis 13:4 me dice que precisamente la mujer Jezabel también va a buscar que uno de los puntos de controversia sea la adoración. ¿A quién adoramos? Por eso el mensaje del primer ángel, del primer ángel me dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad.
adorad. Un punto de controversia del mensaje que nosotros damos es la correcta adoración. ¿Cómo estamos adorando? ¿Se dan cuenta de cómo es el mensaje? ¿Hemos estado dando este mensaje durante mucho tiempo o se nos ha olvidado? Porque el mensaje tiene que llamar a las personas a adorar de manera correcta. Y la adoración de manera correcta es como Dios lo dice, en el día que Dios lo dice y cuando Dios lo dice. Apocalipsis 13:4, ¿quién lo quiere leer? Lo leo. Por favor, muchas gracias, Sí. hermana. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es y cómo la bestia y quién podrá luchar contra ella? Si se dan cuenta, ¿cuál es el punto? Apocalipsis 13 nos narra dos sistemas, ¿no? O dos sistemas. Una primera bestia que nace del agua, que es la que se está refiriendo aquí. A esta primera bestia, dice el versículo 4, la adoraron. Y es que nosotros podemos adorar a un sistema indirectamente. ¿De qué manera? Yo adoro a alguien haciendo las cosas que ese sistema hace. En este caso, adoraron al dragón, Satanás mismo, al sistema que está representado por Satanás y por el poder civil, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Algo que se está cumpliendo en nuestros días. En estos días se está ejecutando este movimiento. Cuando la imagen de la bestia sea formada, en estos días esta bestia, este sistema, está pretendiendo hacer que el mundo entero la adore. ¿De qué manera? Dándole el poder completamente y diciendo, reina sobre nosotros porque tú tienes la paz. Y claro que eso lo está haciendo a pasos agigantados, si ustedes se dan cuenta. A pasos agigantados, reuniéndose con las diferentes religiones. Esas diferentes religiones, incluso importantes predicadores han dicho, sí, nosotros debemos unirnos con ese sistema y ella puede liderarnos, o este sistema puede liderarnos porque sabe cómo hacerlo. Eso ya está pasando. ¿Listo? Entonces, la adoraron. La adoración es un punto de controversia. Otro punto de controversia que decíamos es la ley de Dios. Necesitamos hablarle al mundo que, primero que todo, no se está adorando de manera correcta, pero también que la ley de Dios está aún vigente, porque en tiempos de Jezabel, la ley de Dios era un punto de inflexión, era un punto clave. Lo decía Primera de Reyes 18, 17 y 18. En los días de Elías, este era el punto de conflicto. Miren lo que dice. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Reyes 18, del 17 al 18. Yo. Gracias. Primera de Reyes 18, del 17, dice, y cuando lo vio, le preguntó, bueno, pero voy a leer desde el 16, Camilo. Abdías la buscará acá y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Claro. Ahora, sí, hasta ahí. 17 y 18. Entonces, sí lo vemos claramente, ¿no? Acá vio a Elías y cuando vio a Elías, entonces le dijo, ¿por qué estás turbando a Israel? ¿Por qué tienes que hablar tan fuerte? Y es que a veces nos dicen lo mismo a nosotros. ¿Por qué tienes que hablar tan fuerte? ¿Por qué todo el tiempo hablar de lo mismo? ¿Por qué no hablamos del amor solamente? ¿Por qué de lo mismo? Pero aquí estaba diciendo lo mismo acá a Elías. Eres tú el que turbas a Israel. Y Elías, claramente, como debe comportarse un hijo de Dios, le dijo, no, un momento, yo no soy el que turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Ustedes recordarán el padre de Acab, Omri. El padre hizo lo malo delante de los ojos de Dios también. Así que yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo lo turbó? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a Baales. Es que nuestro deber tiene que ver con volver a levantar la ley de Dios. Ese es nuestro deber hoy en día. Levantar la ley de Dios. Porque la ley de Dios existe allí y si Cristo tuvo que morir por la ley es porque la ley era bastante importante.
Si no, no hubiera venido a morir, pero Él vino a morir por nosotros, por esa ley, porque la ley demandaba que alguien tenía que morir. Por eso murió Jesús. Por eso, en esta Semana Santa recordamos lo que le hicieron a Jesús, cómo lo maltrataron. Por eso Él fue maltratado, por salvarnos, pero porque la ley lo demandaba. Así que los mandamientos de Dios siguen en vigencia, solo que necesitamos comprender que ese pacto, que estamos hablándolo también en la escuela sabática, ese pacto se basa en qué tanta fe nosotros tenemos en nuestro Jesús, ese Jesús que vino a morir por nosotros. Cuando nosotros aplicamos la fe a Jesús, cuando sabemos que él vino por nosotros, entonces nuestra vida va a cambiar e inmediatamente después de eso, las leyes, dice Jeremías, van a ser escritas en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Eso es guardar realmente la ley. La ley se guarda no porque nosotros podamos, sino porque Jesús nos da el poder para hacerlo y Él pone en nuestro corazón ahora lo que debemos nosotros hacer. Miren lo que dice Daniel 7:25, hablando del paralelo entre lo que pasaba en tiempos de Elías y lo que va a pasar al fin del tiempo. Daniel 7:25, un texto muy conocido. ¿Qué dice? Yo. Entonces Gracias. el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Daniel Paz os 7:25. sea multiplicada. Daniel 7:25. 7. Daniel 7:25. Ok, sorry. Dale, Ya. dale. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo que quebrantará. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio tiempo de un tiempo. Aquí está entonces haciendo un paralelo. En tiempos de Elías, estaba turbando Acab y Jezabel turbaban a Israel por dejar los mandamientos del Padre. Otra vez Jezabel se va a levantar y va a hablar, dice, palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo perseguirá, quebrantará, pero aquí el punto importante, miren, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Algo que hizo claramente y que conocemos, como esos 10 mandamientos, hoy el mundo no los conoce, básicamente porque fueron cambiados de una manera de aposta, ¿no? Se cambió de una manera cínica. Allí esos mandamientos se cambiaron para ser adaptados a lo que cada uno quería. Pero la ley no ha cambiado. Cuando nosotros vamos a nuestras Biblias hablan de la ley igual que nosotros la conocemos en los 10 mandamientos. La ley incluye el cuarto mandamiento, el día sábado. Incluye no adorar imágenes. Incluye amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que incluye la ley. Pero aquí este poder, esta Jezabel, pensó en cambiar los tiempos, ¿cierto? Y también la ley. Y dice que fueron entregados en la mano de este poder de Jezabel, tiempos y la mitad de un tiempo. Nos está mostrando que durante el periodo de los 1260 años, este poder cambió la ley y este poder, sí, dejó la ley a un lado. Por eso a este sistema en 2 de Tesalonicenses 2 se le llama el hombre de pecado. ¿Qué es pecado? Lo que va contra la ley. El que va contra la ley. De hecho, anomía es una de las traducciones del pecado. Es decir, anomía es sin, nomos, ley, sin ley, transgresión de la ley. Por eso este poder que pensará en cambiar los tiempos y la ley se le llama el hombre de pecado, porque transgrede la ley y enseña a transgredir la ley. Este sistema enseña a transgredir la ley. Vamos 2 puntos de controversia: la adoración, la ley de Dios, y tenemos ahora un tercer punto de controversia. El punto de contención tiene que ver con el santuario. Y ustedes me dicen, bueno, el santuario es un lugar muy importante para Dios. Y es muy importante porque allí es que Dios nos ofrece una demostración del plan de la salvación. Pero ¿cómo atacaba el santuario? ¿Cómo se atacaba el santuario en tiempos de Elías? Primera de Reyes 18, 30, 31, 36 y 37 nos describe cómo se ataca el santuario. Miren, Jezabel arruinó el altar donde se ofrecían los sacrificios de la mañana y de la tarde. Eso fue lo que hizo Jezabel y sus profetas. Versículo 30 dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y miren lo que hizo Elías: arregló el altar de Jehová que estaba
arruinado. El servicio del santuario había sido destruido por esta unión, por la unión de Acab y Jezabel, porque Jezabel le decía a Acab, no, tienes que adorar a mi religión, y él aceptó eso. Entonces destruyeron los lugares altos, bueno, más bien crearon los lugares altos, destruyendo el santuario, el servicio que se hacía en ese santuario. Versículo 31, miren lo que dice. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Versículo 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Si se dan cuenta del problema tan grave cuando nosotros queremos hacer a un lado del santuario, nuestra verdad que nos identifica. Miren, esto que quiso hacer el pueblo de Israel, dejar a un lado el santuario, en el lugar donde se hacían los sacrificios, y al dejar a un lado el santuario, se olvidaron de Dios. Versículo 37 dice, cuando oró Elías dijo, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón a ti, el corazón de ellos. Elías entonces reparó el altar del santuario que había sido destruido. Pero pregunta hago, ¿el cuerno pequeño o esta mujer Jezabel también atacó y arruinó el sistema del santuario durante los 1260 años? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que también atacó el santuario durante 1260 años? Claro, Sí. claro, porque fue cuando ella, o sea, interpuso toda esa abominación donde se pone como en el lugar de Dios a perdonar los pecados, establece la misa, las indulgencias, bueno, mejor dicho, a tirar por el piso toda la obra del santuario, ella la pervirtió totalmente. Exacto. Cuando nosotros hablamos ¿se acuerdan que nosotros hablábamos del misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad? El misterio de la iniquidad dice que se sienta este anticristo, dice, el hombre de pecado, la misma Jezabel, se sienta ¿en dónde? En el santuario, en el mismo trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que el problema también de la Jezabel moderna, de la Jezabel de los 1260 años y de la Jezabel que volverá a levantarse, tiene que ver con echar por tierra al santuario. Y lo dice claramente Daniel 8:11. Leámoslo. Daniel 8:11, ¿qué nos dice? Lo que decía Claudia hace un momento. Dense cuenta, en las mismas palabras de Claudia. Daniel 8:11. ¿Qué dice Daniel 8:11? Si encuentro a Daniel sería Ángeles de los gomelos del principio. No, ¿dónde está Daniel? Ahí estabas ahorita, Daniel 7:25, ahora es Daniel 8:11. ¿Dónde queda Daniel? Daniel, Josué. Camilo, Leo, Aún buenas se noches a todos. engrandeció contra él príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice que este poder, esta Jezabel moderna, pues moderna no, durante los 1260 años y la de nuestro periodo, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Está hablando de Cristo. Jesús. ¿Y sabían que la palabra príncipe de los ejércitos se utiliza en otras versiones como el príncipe del santuario o el príncipe de la fortaleza? Está hablando allí específicamente. Dice, se engrandeció contra el príncipe del santuario. ¿Quién es ese príncipe del santuario? Jesús. Y dice, y por este poder, por Jezabel, yo ya estoy hablando en el lenguaje para que todos comprendamos, pero aquí está hablando del cuerno pequeño, que es la misma Jezabel, que es la misma bestia que sale de la tierra, estamos hablando del mismo poder, dice, se engrandeció y por ella fue quitado el continuo. La palabra sacrificio, ya lo hemos dicho varias veces, no va en el original. La palabra continuo se relaciona directamente con todo lo que se hacía de continuo, ¿en dónde? En el santuario. Eso era el continuo. El continuo era la luz debía estar prendida, la luz del candelabro debía estar prendida de continuo. De hecho, lo vimos en una de nuestras primeras veces aquí. ¿Sí se acuerdan? Aquí
Vimos Sí, en las primeras las versículos de lámparas. Apocalipsis que las lámparas no podían estar apagadas, que Jesús se encarga de tenerlas siempre prendidas, que vela por la historia. Así que eso que se hacía de continuo tenía que ver con la obra que se hacía en el candelabro, con los panes de la proposición que se cambiaban de continuo, o sea, cada 8 días tenían que estar renovados de continuo. El incienso tenía que estar prendido de continuo, los sacrificios eran de continuo, por eso la palabra sacrificio no va en el original. ¿Por qué? Porque continuo es mucho más grande que solamente el sacrificio. Tiene que ver con todo lo que se hacía en el santuario. Así que es una referencia directa al santuario. Por eso dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Claramente lo dice así. ¿Cómo lo echó por tierra? Pues poniéndose en el intermedio diciendo, ahora yo puedo perdonar pecados, ahora nadie tiene que ir directamente a Jesús, sino que pueden ir a través mío, porque yo puedo también perdonar pecados y yo puedo oficiar la misa para quitar de ustedes los pecados. Qué cosa tan grande la que hizo este cuerno. Si nos damos cuenta que otro de los puntos de controversia entonces es ¿qué? El santuario. Y no es casualidad que sea nuestro mensaje olvidado en nuestra iglesia. Muchas veces. La adoración, correcta adoración. ¿Quiere predicar sermones? ¿Quiere hablarle a las personas? Pues hablemos de la correcta adoración. Hablemos de la ley de Dios. Y hablemos del santuario. Allí, esos sistemas que Satanás ha tratado de hacer que se nos olviden a nosotros, básicamente porque él sabe que son los puntos de contención, los puntos de importancia. Al conocer el santuario, entonces nosotros conocemos el plan de la salvación. Y eso es lo que Satanás no quiere. Por eso él quiere derribar la idea de las personas del 1844, de todo eso. Entonces muchas personas atacan a la Elena de White diciendo, no, 1844 no era verdad. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Eliminar de nuestra mente esa obra que se está haciendo en un lugar tan importante. Y la única iglesia que proclama el santuario como lo proclama la iglesia adventista, o más bien es la iglesia adventista, ¿no? Es la única iglesia que proclama este mensaje. Y si tenemos este mensaje, ¿por qué ir detrás de otros mensajes si tenemos el mensaje? ¿Ok? No llovió en los días de Elías, es la siguiente parte. Ya lo habíamos hablado la vez pasada también. Durante un periodo de 3 años y medio no cayó lluvia. ¿Recuerdan qué quería decir la lluvia? En este caso. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo. No. O sea. ¿O era la predicación del sí, el Evangelio, como el poder acceder a la Biblia y exacto, a la palabra de Dios? Exacto, voy a leerlo allí. Mira, Primera de Reyes 17:1 dice, en los días de Elías, y ahora hacemos el paralelo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Por causa de la apostasía, dice allí, no hubo lluvia. Sucedió lo mismo en los días del pueblo de los 1260 años. Claro que sí. El oscurantismo, ¿no? Y el oscurantismo. Y la Biblia encadenada. Ajá, dale. La Biblia encadenada, sí. Apocalipsis 11:6. ¿Qué me dice? Dilo, ¿qué ibas a decir? Claudio, ¿ibas a decir? No, Cami, que incluso mucho de los escritos y todo eso se hicieron en latín, en un lenguaje que ni siquiera el pueblo hablaba, ¿sí? Entonces, no había por dónde, todo lo que se permeó fue, como decía Ivo, el oscurantismo total. Oscurantismo total. Y miren, ¿qué dice Porque Apocalipsis? si no hay palabra de Dios, no hay luz. Es que la lámpara es a mis pies, que tú lo decías, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Si no había la palabra de Dios, pues no iba a haber luz, por eso se le llama el oscurantismo, que era lo que te explicaba la vez pasada. Camila, no se le escucha. Ahora sí, listo. Ya. ¿Mejor que la vez pasada? Sí. Listo. Está mucho mejor, el sonido nuevo. Sí, es que aprendí el micrófono, entonces no lo tenía prendido. Listo. Apocalipsis 11:6, para resaltar el comentario de Clau.
Dice, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueve en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para Perfecto. herir la tierra y con toda la plaga cuantas veces quisieren. Estamos hablando del mismo periodo. Durante los 1260 años, Apocalipsis 11:6 se está refiriendo al mismo periodo. Dice que estos, hablando de los dos testigos, y los dos testigos hablando, lo habíamos hablado acá, es que si se dan cuenta cómo nosotros, digamos, en las veces que nos hemos encontrado aquí, hemos formado todo esto para tener una comprensión más clara de todo. Estos dos testigos son la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice que estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. O sea, durante los 1260 años está refiriéndose aquí. Estos dos testigos hicieron que no lloviera durante 1260 años, es decir, que escaseara la palabra de Dios durante los 1260 años. ¿Recuerdan cuál era la razón de la sequía? ¿Sí la recuerdan? Pues lo que había Eh, por- hecho el pueblo, que se había olvidado totalmente de Dios y todas Por el las pecado del pueblo. abominaciones Sí, la y apostasía siempre. y el poder papal que también había prohibido leer la Biblia y todo esto. La Exacto. apostasía. Entonces, miren, la apostasía o la sequía, por ejemplo, en tiempo, dilo, Clau, perdón. No, Cami, que la apostasía del pueblo fue lo que hizo que no lloviese más y es lo que generó también la apostasía en los 1260 años, porque lo que hizo 260 la años, iglesia yo no me fue acordaba. hacer que no, que todo se echara por tierra junto con lo que estábamos hablando de Daniel. Exacto. Tiene que ver precisamente con la apostasía. Segunda, ¿quién iba a hablar? Camilo, una pregunta. Sí, señor. Es que en esa parte, ahí la Biblia menciona que los dos testigos fueron los que impidieron que se diera a conocer, pero el tema fue que no fueron la Biblia no fue, no hecho, los testigos no fueron propiamente los que hicieron que hubiera silencio y sequía, sino Sí, no, pero el texto lo me que está fue, diciendo es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llevan los días de su profecía. De hecho, si ustedes siguen leyendo, van a darse cuenta de las otras características que leyó Livni. Si quieres leerlo otra vez, Livni. Vale, entonces dice, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no lluevan los días de la profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra, con toda la plaga cuantas veces quisieren. Entonces, aquí se está refiriendo a la misma palabra de Dios. ¿Quién tiene el poder de hacer todo esto? La palabra de Dios. Y cuando La dice, palabra de Dios. a fin de que no lluevan los días de su profecía, dice, es básicamente refiriéndose a los 1260 años. Es decir, la profecía de los dos testigos decía que durante 1260 años iba a haber persecución e iba a haber escasez de la palabra de Dios. Entonces dice, ¿tienen poder para cerrar el cielo? Claro, recuerdan, aquí nos está llamando a recordar lo que pasó con Elías. A Lo que estaba resguardar escrito la verdad. Ujú. allí en Primera de Reyes estaba escrito que a Elías se le dijo que no iba a llover. O sea que me está haciendo una referencia a las palabras que están escritas en la Biblia. Todas las palabras, cerrar el cielo, eso estaba escrito en Elías, a fin de que no lluevan los días de su profecía. Lo otro que decía otra vez se me volvió a olvidar. ¿Qué era lo otro que decía? Que tiene poder sobre las aguas. Que tiene poder sobre las aguas, ¿cierto? Allí es muy importante Ujú. porque se está refiriendo cuando se abrió el mar. O sea, está refiriéndose a la profecía que está registrada, o más bien las palabras que están registradas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De hecho, en su momento, bueno, lo vimos, ¿se acuerdan que nosotros vimos una serie que tenía que ver con la historia de Israel y el santuario? Aquí nos está mostrando quién es el pan en el santuario, o más bien, sí, quiénes son los panes de la proposición. Aquí está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue crucificada. Dice, más adelante dice que fue crucificado en la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. O sea, se está refiriendo a Jesús crucificado, pero ¿cómo así que Jesús crucificado en Sodoma o en Egipto? Eso no pasó, pero sí pasó en la Revolución Francesa cuando la palabra de Dios fue crucificada durante 3 años y medio. Pero bueno, eso es tema de
de otro momento que nos nutre el asunto, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que estos dos testigos son el Antiguo y Nuevo Testamento y que tienen el poder a través de su profecía de cerrar el cielo para que no llueva. ¿Por qué no llovía? Por la apostasía. Segunda de Crónicas 7, 13 a 14 nos dice por qué no llovía. Dice versículo 13, un texto muy conocido que también lo podemos interiorizar mucho porque es un texto que nos ayuda a comprender cuando a veces hacemos cosas malas, qué podemos hacer para nosotros volver a Dios. Dice el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare, otra vez, si se dan cuenta, si el Señor cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, escasez de la palabra de Dios. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, como en los días de hoy, ¿no? Estamos viviendo en esto, a pesar de todo esto. Dice, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si estamos viviendo en estos momentos de escasez de lluvia, entonces la condición es humillarse delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Invocar el nombre de Dios no solamente quiere decir llamar a Dios en momentos difíciles. Invocar el nombre de Dios quiere decir tener su carácter en nuestras vidas. Eso es invocar el nombre de Dios. Y entonces dice, si eso pasare, entonces yo volveré a sanar su tierra, perdonaré sus pecados, lo promete el Señor. Es muy, muy clave este texto. Así que el problema tenía que ver con la apostasía. Precisamente en los 1260 años, también la lluvia representa la escasez de la palabra en este periodo. 1260 años, no completamente erradicada de la tierra la palabra de Dios, ¿no? Mire, dense cuenta de cosas que pasaron. Personas que tenían acceso a la Biblia se dieron cuenta de las verdades. Los grandes reformadores acceso a la Biblia tenían. Los valdenses, como habíamos hablado, los albigenses, en este periodo se encargaron de que esa escasez no fuera completa, ¿sí? De que no se erradicara por completo la Biblia. En ese periodo, claro que hubo palabra, porque la palabra no se puede perder, pero fue escasa. Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Aquí está diciéndome que la lluvia es la enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y precisamente es el periodo al que nos estamos refiriendo. ¿Cuánto tiempo? Ajá. Una cosita ahí también para agregar. No solamente en el estado en que estamos hay tragedia, hay de todo. Hay una esperanza también, porque dice que si nosotros volviéramos a Jesús, Él nos perdonará nuestros pecados, ¿cierto? Y eso es lo que la gente no ha entendido todavía. Solamente la gente habla, vea, estamos en un problema, estamos en una calamidad, ¿qué es lo que nos pasa? Pero no vamos a lo que Dios nos dice, volvamos a Dios, que Él nos perdonará. Y eso es lo que tenemos que mostrarle a otros, que Dios puede perdonarlo todavía. El mensaje es completo, claro que sí. Es un mensaje primero, claro que de amonestación, de recordar nuestra apostasía. Pero a pesar de recordar nuestra apostasía, el Señor dice que el que vuelve a Él, el que se humilla, entonces tendrá varias promesas que se pueden cumplir en nuestra vida. Y es que restaurará nuestra tierra, perdonará nuestros pecados. Eso son las promesas que el Señor tiene para nosotros. Por eso el mensaje de la salvación es completo. No tiene que ver solo con Dios te ama, no, tiene que ver con Dios te ama, pero también tiene que ver con si Dios te ama y si tú amas a Dios, entonces vuélvete de tus malos caminos. El mensaje tiene que ser completo. Siempre esperanza, pero también es necesario que reconozcamos nuestros pecados para que haya esperanza. Por eso muchas religiones son tan famosas o tan exitosas, básicamente porque no piden que haya transformación de vida, sino cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, dicen muchos, pero creer en Jesús implica también obedecerle, como lo hemos visto en la lección de la escuela sabática durante este periodo. Así que sí, claro que hay esperanza para todos nosotros, pero la esperanza también duele, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan? Conlleva una responsabilidad. Claro que sí, lo de la espada, por ejemplo, la espada hace la cirugía,
pero cuando uno le hacen una cirugía duele, pero es mejor que tener la muerte, ¿cierto? Es mejor que tener la muerte. Eso mismo pasa con la espada. La espada saca el pecado. Claro que duele, sacar el pecado de las vidas duele, pero sería más doloroso que nos perdiéramos por la eternidad. Eso sí sería doloroso. Por eso Dios hace todo lo necesario para que nosotros volvamos otra vez a Él. Y otra cosa, no solamente creemos que ya todo está perdido. Mucha gente cree, no, pues mire las tragedias que están sucediendo, lo que está pasando, y cree que ya está perdido todo. Pero no, hay esperanza. Ya lo vemos en la Biblia, muchas veces nos lo muestran. Nínive, ¿qué pasó? Era una ciudad que estaba ya perdida y que y llegó el profeta y el profeta les habló y ellos reconocieron su maldad, se acercaron a Dios y fueron salvos en ese momento. Viene, Así es, eso es lo que quiere Satanás, que nosotros creamos que no tenemos perdón de Dios y que nos alejemos de Él y no acudamos a Él. Amén, sí. Exacto. Ese es el mensaje precisamente de la salvación, el que estamos nosotros hablando aquí. Pero el mensaje de la salvación no se puede hablar sin señalar primero el pecado. El pecado es una cosa importante. Reconocer mi pecado es una de las condiciones para que Dios pueda quitarlo. Reconocerlo y cambiar. Ajá. Es que si uno no reconoce su pecado, pues no reconoce que necesita de Dios. Por eso es tan importante saber, porque pues si yo digo, no, yo estoy bien, yo todo lo hago perfecto, no tengo nada que arrepentirme, pues ¿para qué voy a necesitar de Dios? Todo es una consecuencia. Conociendo la ley, si la infringo, o sea, la conozco, y si de verdaderamente la tengo en mi corazón, si la infringo, sé que estoy haciendo mal, entonces voy a pedir perdón. Pero si no la conozco, o sea, a uno no lo, o sea, digamos, si no va a otro país y no conoce las leyes del país, pero comete una infracción, pues no se salva tan solo porque no las conozca. Uno debe conocer. Si hizo algo malo, pues entonces conociendo debe pagar lo que conlleva, es el infringir la ley. Excelente, muy bien. Eso es lo que, miren, esto es lo que busca, todos estos temas precisamente buscan es eso, que nosotros comprendamos esto, ¿sí? Miren, dense cuenta que no tiene que ver tanto con fechas. Las fechas son importantes para llevarme, para guiarme en el estudio, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros reconozcamos esto que estamos viendo aquí. Precisamente, nosotros somos un pueblo diferente, con un mensaje diferente, pero ese pueblo tiene que vivir el mensaje para predicarlo. Pero si nosotros no vivimos un arrepentimiento genuino, no podemos predicar un arrepentimiento genuino. Pero si no vamos precisamente a los puntos claves donde nos muestra ese arrepentimiento, el santuario, la ley de Dios, la adoración, si no levantamos esos puntos, pues no vamos a cambiar eso que estamos mal. Por eso vuelvo a repetir, mira, hay muchas iglesias que dicen, yo amo mi iglesia porque es que en mi iglesia yo todavía puedo tomar un traguito y nadie me dice nada. Yo en mi iglesia pues puedo hacer muchas cosas que en otras iglesias me prohíben, en esas iglesias adventistas solo prohíben, ¿no? Y es porque no hemos comprendido qué significa conocer completamente a Dios de corazón. Tal cual, y muchos se conforman tan solo con, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, o sea, y así puedo llevar mi vida. Pero tener que cumplir todas esas reglas, o sea, ¿quién dijo que guardar el sábado como yo no voy a trabajar? O sea, sí, claro, no somos una fácil, y no, pues no tomar, no fumar, no bailar, no utilizar joyas, es muy complicado para la gente de afuera, pero hay que hacérselos entender a través del Espíritu Santo y el amor que Cristo pues va a derramar, que sí en un inicio puede ser un sacrificio, pero deben tener claro que eso los hace pertenecientes realmente al porque claro, el mundo y otras religiones como todo, ay no, más chévere otras o mejor nada, o sea, yo no hago mal, yo soy generoso para que, y dizque diezmos, para que se lo queden los pastores y puedan comprar todas las cosas que quieren. O sea, sí, es bastante difícil, pero cuando no hay un amor verdadero hacia Cristo, pues obviamente, y si no hay un reconocimiento a Él, pues va a ser muchísimo más difícil. Entonces, sí, de pronto nuestra iglesia no es la más deseada, pero es la real y es lo que hay que hacer. Entonces, pues no podemos ponernos con agüitas tibias, sino ser honestos y sinceros y pues si verdaderamente la persona el deseo está en su corazón, pues Dios la ayudará porque sí, para nosotros, inclusive nosotros que conocemos la verdad, es un poco complicado aún. Entonces, pues sí hay que pedir por el medio del Espíritu Santo.
Amén. Y otra cosa, pues se puede decir que también nosotros somos los llamados a decirle a esas personas, salir de Babilonia, ¿sí? Nosotros, ese es el llamado y esa es la tarea que tenemos, porque todas ellas, muchas veces inclusive nosotros, hemos bebido ese vino de la fornicación que nos ha hecho beber esa iglesia que nos lleva por el camino que no es. Entonces nuestra misión también es esa, ¿no? Hacer el llamado a esas personas para que, y conociendo esto, todo esto que estamos estudiando, pues podemos descubrirla a ella, ¿sí? Podemos sacarla de que está en un error y decirle a esas personas para que ellas puedan salir de ese error en que están y vuelvan a Dios, que Dios los puede salvar. Por eso dice que Elías levantó otra vez, volvió a crear el altar de Jehová. Nosotros Amén. somos los Elías, entonces nosotros debemos volver a reconstruir el altar que ha sido destruido. Adelante. Un remanente fiel en la iglesia apóstata, entonces. Había un remanente fiel en los días de Elías, un remanente que no adoraba a Baal, que guardaba los mandamientos de Dios y que no adoraba al Dios Sol. Mira lo que dice Primera de Reyes 19:18. Texto conocidísimo. ¿Alguien lo tiene o lo leo? Primera de Reyes, ¿qué, Javi? 19:18. Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Sí, saben una cosa, miren, a veces nosotros pensamos que somos los únicos que predicamos la verdad en la iglesia, pero aquí había un remanente, eso es lo que me está diciendo, hay un remanente siempre, dice, yo haré, el Señor dice, que quede en Israel 7,000. Elías estaba quejando, estaba diciendo, ¿cómo así, Señor? Yo solo aquí en esto, yo soy el único que levanto la verdad, el único que habla, pero el Señor le dice, no, yo haré que quede un remanente y todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ese es el remanente que había en tiempo de Elías. ¿Habrá un remanente en nuestro tiempo? Apocalipsis 2:24 me dice, ya lo leímos. Durante el periodo del dominio papal había un remanente fiel entre los cuales estaban, ya lo dijimos, los valdenses y los albigenses. Y habrá un remanente fiel, los 144,000, en el tiempo cuando la imagen de la bestia sea otra vez formada. Versículo 24 dice, de Apocalipsis 2, pero a vosotros y al remanente, la palabra loipos, que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os voy a imponer otra carga. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dios mantuvo entonces ese remanente fiel. Y Daniel 7:25, bueno, varios textos se refiere al remanente fiel de los últimos días. Daniel 7:25 me dice, se refiere a estos como los santos del Altísimo, cuando nosotros leímos en Daniel 7:25. En Apocalipsis 13:7 se refiere a ellos como los santos del Altísimo. Apocalipsis 12, 6 y 14 los compara con una mujer pura, son una virgen. Apocalipsis 12, 17 los llama el remanente. Aquí está la paciencia de los santos, ¿cierto? Los que quedan, ese remanente, el remanente que queda, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, miren, algo que pasó también en días de Elías es que Elías fue culpado y buscado. ¿A quién culpó Jezabel por todos los problemas de la sociedad? Por la falta de lluvia, la sequía, el hambre. ¿A quién culpó? A Elías. A Elías. Miren lo que dice Primera de Reyes 18, 10 y 17. Creo que ya lo habíamos leído. Dice, vive Jehová Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, hablando de Elías. Y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y naciones él ha hecho jurar, porque no te han llamado. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le echaron la culpa a Elías. ¿Cómo así que no llueve durante este tiempo? Es culpa tuya. Ahora, ¿a dónde tuvo que huir Elías? Al desierto. Al desierto. ¿A dónde tuvo que huir la iglesia? Al desierto. Pues por las montañas y todo eso, los valdenses y todo que se tenían que. Pero miren cómo es esta, miren esto cómo es de exacto. Apocalipsis 12:6. Yo sé que ustedes lo han leído. ¿Lo tienen?
Apocalipsis 12:6. Sí. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ah, ¿sí se dan cuenta? Elías huyó al desierto, la mujer huyó también al desierto. El desierto es las pruebas, la persecución que tuvo durante los 1260 años. El papado buscó al remanente por todas partes. Los valdenses y los albigenses son un ejemplo, ¿cierto? Patente del odio de la iglesia de esa época. Es decir, ese odio que tenía la iglesia Sí, por la claro. gente son un ejemplo. Oiga, yo no he estudiado, Eh, pero sí ya leí y estoy acá en estudio. Ya. El papado organizó entonces cruzadas contra ellos porque respondían a la apostasía que había penetrado en la iglesia. Entonces Elías huyó de la ira de Jezabel al desierto. Miren lo que dice Primera de Reyes 17:3. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y Apocalipsis 12:6 y 14 ya lo leímos, pero el 14 me dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que ese periodo también lo vivió la iglesia que estaba siendo perseguida. Miren, otra cosa que pasó, Dios alimentó a los fieles. En este caso, Dios alimentó a Elías. Primera de Reyes 17:4. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y versículo 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Entonces Dios alimentó a su profeta fiel, alimentó Dios a su remanente con la palabra, con eso lo alimentó. En Apocalipsis, otra vez 12:6 dice, allí que es sustentado por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fue sustentado también el remanente, por eso no se acabó. Otro más, Jezabel derramó la sangre de los fieles, ¿sí o no? sí. Primera de Reyes 18:4, ¿quién quiere leerlo? Porque cuando Porque- Jezabel... Ah, ok. No, Dale, dale. dale, Ivo. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ah, ¿sí se dan cuenta? Derramó también sangre inocente. Mira lo que dice Primera de Reyes 19:1 y 2. Ahí dice específicamente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ah, era sanguinaria y asesina a la ramera, ¿no? Allí. Y la de los 1260 años también era de la misma manera. Dice que se alimentó de la sangre de los santos. Apocalipsis 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Ahora, los falsos profetas obedecen a Jezabel. ¿Jezabel tenía falsos profetas que extendían la religión de Baal? Sí, las tenía. En el Nuevo Testamento tenía una hija que hacía lo que hacía la madre. Es decir, Herodías tenía la hija que hacía lo que hacía la madre. Sí. Primera de Reyes 18:19. ¿Qué dice? Hablando de cómo los falsos profetas extendían la religión de Jezabel. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Ah, comían de la mesa de Jezabel. ¿Quién los alimentaba? Jezabel alimentaba a los falsos profetas. Al final de la historia, la bestia también tendrá un falso profeta que hará lo que quiere. Miren lo que dice Apocalipsis 16:3. ¿Quién lo busca? 16:3. 3. El segundo ángel derramó su copa 13. sobre el mar, 13. y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. No, 13, Willy. Ah, ok.
Y No vi me- salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Miren los que se alían al final para perseguir a los 144,000. El dragón representado por el poder civil, Satanás, obviamente, pero el poder civil, el espiritismo lo llaman también, pero el poder civil. De la boca de la bestia, pues la ramera, o sea, la iglesia, Roma, allí. Tenemos entonces el poder civil a la bestia y tenemos también a quién? Y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo apóstata. Gracias. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Aquí está todo unido. Tenemos el poder civil, tenemos la bestia y tenemos el falso profeta. ¿Cuándo se va a formar la imagen de la bestia? Cuando estos tres poderes se vuelvan a unir. Cuando el dragón, cuando la bestia y cuando el falso profeta se unan. De hecho, el falso profeta se une allí, o más bien, el falso profeta es el que ayuda a la mujer a que vuelva otra vez a tener el poder que tenía antes, a que la herida sea sanada, lo mismo que pasaba antes, ¿sí? Que habían unos profetas que comían de la mesa de Jezabel, pues aquí también tenemos al dragón, a la bestia y el falso profeta. Y ustedes me dicen, no, es que miren, el protestantismo le ha dado muchas alegrías al mundo. Aquí me dice que va a ser uno de los enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? El protestantismo que ahora nosotros vemos. Ahora, no quiere decir que en todos estos lugares, en donde está el dragón, o sea, en el poder civil, en donde está la bestia, o sea, en la iglesia católica, en el falso profeta, es decir, el protestantismo apóstata, no vengan hijos de verdad. De allí van a salir hijos, pero son sistemas apóstatas. Eso debe ser claro. Tres espíritus inmundos, dice aquí, a manera de ranas. La ramera entonces también tendrá sus falsos profetas y es un sistema. La segunda bestia de Apocalipsis 13, ese es el sistema que precisamente hace que estos tres se unan otra vez en un sistema global. Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, voy a ir rápido porque ya nos queda poco. Entonces, echada en cama de enfermedad, va a ser echada en cama de enfermedad. ¿Fue echado el papado en cama mortal al fin del periodo? Sí, claro. Sí, por eso dice Apocalipsis 2:21, y le he dado tiempo, o sea, 1260 años, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué no? Básicamente, ¿por qué no quiere arrepentirse? Versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama, o sea, en enfermedad, y en gran tribulación, o sea, la Revolución Francesa, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El diccionario explica lo que significa arrojar en cama, un léxico. El léxico es un diccionario en griego. Explica lo que significa arrojar en cama a Jezabel. Mira lo que dice. Echar a alguien en cama de enfermedad, es decir, afligirla con enfermedad, una enfermedad persistente como castigo divino. ¿El papado fue castigado en 1798? Sí. Sí. Fue echado en cama de enfermedad. Cuando apresaron al Papa por el general Berthier. Exacto. ¿Ha recuperado su poder? Sí. Lo está recuperando ya. Lo está recuperando. No aún, exacto. Sí lo está recuperando, pero no aún, ¿cierto? Las hijas de la ramera, Jezabel tenía falsos profetas que hacían lo que ella quería. Claro que sí. ¿Tenía Herodías una hija que hacía lo que quería? Claro que sí. ¿Tendrá la ramera final en la historia entonces hijas que hacen lo que quieren? Claro que sí. Miren lo que dice, por ejemplo, las hijas van a sufrir el mismo castigo de la madre. Eso es importante. En Apocalipsis 13 a las hijas se les llama la bestia con cuernos de cordero que hace lo que dice la bestia. Esas son las hijas en Apocalipsis 13. O sea, la bestia con cuernos de cordero. En Apocalipsis 17 a la ramera se le llama la madre de las rameras. Pero miren lo que dice en palabras de Juan 23 a los observadores protestantes. Miren lo que pasó aquí. Dice aquí, ella, dice Juan 23, o sea, el papado, desea ser una madre afectuosa. ¿Sí se dan cuenta? Amable y paciente. Ella se siente motivada de compasión y bondad
para con sus hijos enajenados, hablando del protestantismo. ¿Sí se dan cuenta? Esto lo dice Juan 23. Juan Pablo VI a los protestantes durante el Concilio del Vaticano. Esto les dijo a los protestantes, dice, por su posición, los hermanos separados son el objeto de profundo y tierno afecto por parte de la Madre Iglesia, hablando de los protestantes. Es un amor que siente un profundo dolor y tristeza, el amor de un corazón herido por el enajenamiento, porque la separación impide que nuestros hermanos disfruten de tantos privilegios y derechos y los hace perder tanta gracia. Tal vez esta sea la razón por la cual el amor de ella es tan profundo y ferviente, dice Juan Pablo VI. Lo reconoce entonces a los protestantes como ¿quiénes? Como sus hijas. ¿Sí? Como sus hijas. Bueno, Jack. Como sus hijas. Y bueno, simplemente para decir que esto será entonces, como lo hemos notado, una repetición futura y global. Esta historia de Elías, que se cumplió parcialmente en tiempos de los 1260 años, se va a repetir al final de la historia. ¿Cómo sabemos que Tiatira no ha terminado su carrera? ¿Cómo sabemos que la primera etapa de Tiatira fue durante el dominio de los 1260 años y que va a tener protagonismo al final de la historia? ¿Cómo sabemos eso? Sencillo, cuando vamos a Apocalipsis 13:3, dice que este sistema recibió una herida mortal, pero luego dice que la herida mortal va a ser ¿qué? Sanada. Por eso Elías tiene 2 etapas, precisamente porque Elías existió en tiempos de cuando nació este sistema y también cuando vuelva otra vez a sanar su herida. Por eso sabemos que este sistema otra vez va a volver a levantar su carrera. Entonces, ¿esta ramera va a tener una etapa final? ¿Sí? Si Jezabel tiene una etapa final, esta ramera también. Y donde van a estar presentes las hijas, donde van a estar presentes los reyes, y va a levantar a Dios, o Dios, un Elías, un movimiento mundial para desenmascarar esta apostasía en la iglesia. Claro que sí va a levantar a un Elías. Dios va a levantar a Elías, no en persona, sino como un movimiento con el mismo mensaje que tuvo Elías. ¿Y quieren saber cuál es el mensaje que tuvo Elías? Malaquías 4, del 1 al 3, y con esto vamos a terminar. Malaquías 4, del 1 al 3. Dios nos llamó a nosotros. ¿Y cómo sabemos que va a tener va a haber un Elías final? Por este texto. Malaquías 4, del 1 al 3. ¿Quién quiere leerlo? Del 1 al 3. ¿Ah? Del 1 al 3, ¿sí? Porque Sí. he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, esto hasta ahora dice en los primeros 3 versículos, ¿no? Dice que viene el día ardiente como un horno. ¿Cuál es ese día? Cuando nosotros, al final, cuando subimos. La segunda venida del Señor. La segunda venida. Ese es el día ardiente, ¿cierto? Dice, todos los soberbios van a ser como estopa, es decir, se van a quemar, dice allí. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les va a dejar raíz ni rama. Pero dice que a los que tienen el nombre, a los que teméis el nombre, van a ser el sol de justicia, ¿sí? Y va a traer salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Y va a hollar a los malos, los cuales van a hacer ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. Dios nunca va a hacer eso. O sea, esto que está diciendo aquí, Jesús no va a venir por segunda vez sin un mensaje de advertencia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué va a suceder antes de que venga el día terrible y grande? Sigue leyendo Ivo, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Aquí me está diciendo que antes de que Jesús venga por segunda vez, va a mandar a Elías. Pero ustedes se preguntan, ¿y si Elías ya vino? Aquí está la confirmación de que hay un Elías final. Y miren la función del Elías final. Dice, antes de que venga el día espantoso y terrible de Jehová, o sea, la segunda venida, dice,
que él va a mandar un Elías, pero miren lo que va a hacer el Elías. Y ustedes se preguntarán si lo estamos haciendo personalmente, no allí en sus conciencias. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso es lo que va a hacer el Elías. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Vamos entonces a esperar un último Elías? Claro que sí, somos nosotros, seguramente, los que han alcanzado los siglos, dice Corintios, somos nosotros ese Elías. La Biblia lo dice, será un remanente, no será una ramera ahora, sino un sistema corrupto. No va a ser un rey, sino el sistema civil, los reyes de la tierra. El día y grande y terrible de Jehová vino al concluir los 1260 años. No, ¿cierto que no? No vino en ese momento. La ramera Jezabel fue echada en cama de enfermedad con una herida de muerte, pero ¿aún está viva? Sí. ¿Las hijas de la ramera están aún vivas? Sí. Sí. ¿La iglesia no ha sido trasladada al cielo como Elías cuando concluyó su ministerio? No ha sido trasladada, ¿cierto? O pregunta, ¿en 1798 la iglesia fue trasladada al cielo? No, por eso es que el Elías todavía lo estamos esperando y somos nosotros el remanente. Hemos de esperar entonces un Elías final que va a completar la historia que se suspendió cuando la ramera recibió la herida de muerte. Hemos de esperar entonces un surgimiento de Elías y ese Elías somos nosotros. Sí. Y mira, pues aunque no lo leímos, pero me parece como súper importante lo que dice el versículo 4. Y es que dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. O sea, como cuando tú te refieres ahí a la ley de Moisés, también está refiriéndose al hecho de que Apocalipsis 12:17, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Exacto. Tiene que ver. Como que nos hace... Y lo que Camilo también nos está dando a entender ahí es que ahí habla sobre el Elías escatológico, que es la iglesia remanente, la iglesia para el tiempo del fin. O sea, en términos palabras, nosotros. Pero qué buen punto el de John y el de Ivo, porque el punto quiere decir que el Elías final no solamente va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, sino que va a volver a levantar la ley, va a volver a levantar el altar que ha sido derribado. Esa es la función del Elías. Es decir, el Elías que va a predicar tendrá que predicar acerca de la ley, tendrá que predicar acerca de la justificación por la fe, tendrá que predicar acerca del santuario, tendrá que predicar acerca de la adoración, tendrá que predicar acerca de que hay un sistema erróneo que está turbando a Israel y que los que turban a Israel no son el mismo sistema que ellos creen, ¿sí? Eso es lo que tendrá que predicar, por eso es tan importante. Y miren que Apocalipsis 17 del 1 al 6 precisamente nos dice qué va a pasar cuando la herida mortal sane. No lo vamos a leer porque ya lo leímos, pero ese pasaje, Apocalipsis 17, describe el tiempo en que la ramera se va a curar de su herida, se va a levantar de la cama y entonces va a perseguir de nuevo. Se unirá con las reyes de la tierra y con sus hijas a nivel global para esparcir esas falsas doctrinas. Primordialmente lo que va a esparcir es la adoración en el día del sol, o sea, el domingo. ¿Sí? En este tiempo se va a levantar entonces un movimiento mundial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el mensaje y el poder de Elías para denunciar la apostasía, y el resultado será la persecución. Por eso no ha llegado a la persecución, dice Elena de White, ¿no? ¿Por qué no ha llegado a la persecución? Porque nos parecemos tanto a las otras iglesias que todavía no hemos levantado persecución. Pero llegará el momento en que haya una reforma y un reavivamiento en la iglesia, y entonces este Elías comienza a denunciar la apostasía y el resultado va a ser la persecución. Es que ni siquiera lo digo yo. Lo que ha pasado, dicen los historiadores, lo que ha sido será. Eso lo decía también Salomón, ¿no? Lo que ha sido será. La historia se repite. La historia volverá a ser la misma. Una cosita también que decir. Nosotros en este momento, pues me parece, muchas veces estos temas, para aprenderlos y para saber qué es lo que debemos hacer nosotros también, pues estamos muy flojitos en eso. ¿Cómo podemos desenmascarar a la ramera o a Babilonia si no sabemos estos temas?
y a la muestra un botón, muchas veces estos temas ni siquiera tenemos ganas ¿cómo le digo?, de aprenderlos, ¿no? Porque pues vemos que pues, mucha gente es desinteresada. La iglesia debería estar interesada en conocer cuál es la labor que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo porque pues muchas veces estamos en nuestras labores y eso no nos interesa. Es importante reconocer hoy en día que esto que estamos aprendiendo, estamos conociendo verdaderamente cuál es nuestra tarea, digamos, en este conflicto. Pero estamos flojitos en eso porque realmente no tenemos mucho interés en conocer estas cosas, porque la iglesia está un poco dormida, me parece a mí, dormida, porque pues si este tema sería para que todo el mundo estuviera atento a aprenderlo, y gracias a ti que lo estás dando, nos dan a conocer y la iglesia sigue dormida realmente. Pues es importante para que nosotros hoy en día podamos despertar de ese sueño y aprender más de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos. Si somos este remanente, definitivamente tenemos que hacer eso. Miren, Dios tendrá un remanente final, un remanente fiel, que va a proclamar que solo hay que adorar al Dios creador, que es necesario guardar los mandamientos de Dios, que va a tener el testimonio de Jesucristo y también la fe de Jesús, y que denunciará la fornicación de Babilonia. ¿Tendrá Dios este pueblo? Sí. Apocalipsis lo describe como los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Finalicemos con la recompensa y la exhortación. La exhortación que nos da es, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hay que retener lo que tenemos. El mensaje especial y peculiar, como ha dicho mi papá hace un momento, que tenemos, lo debemos retener hasta que Él venga. Ese mensaje que Él nos ha dado. ¿Y la recompensa cuál es? Al que venciere, dice el versículo 26, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¿Quién tenía la autoridad sobre este periodo de los 1260 años? ¿Quién tenía la autoridad? La iglesia. La iglesia. Ahora Él nos está prometiendo que el que venza va a tener la autoridad. Ya no será la ramera, sino que ahora será el pueblo que ha vencido. Y nos promete la estrella de la mañana. ¿Qué es eso de la estrella de la mañana? Pues la estrella de la mañana es Jesús, pero ¿alguien sabe qué es la estrella de la mañana cuando hablamos de astronomía? No. Pues debe ser que se refleja la luz en regiones distantes, debe ser. ¿Quién sabe qué es la estrella de la mañana? No. ¿No? La estrella de la mañana es la primera estrella que sale antes de que amanezca. ¿Sí? De hecho, este periodo es interesante porque es el periodo de oscuridad, ¿no? Y en el oscurantismo hubo una estrella que nos apuntó a que la luz iba a volver a surgir. ¿Sí? Entonces, la estrella de la mañana es esa primera estrella que sale para anunciarnos que viene la luz. Eso es lo que pasaba. Y este periodo, entonces vuelvo a repetir, periodo de oscurantismo, pues alguien nos tuvo que avisar que venía la luz. Primero, pues ya dijeron, es Jesús. Dice la carta 105 de 1905 de Elena de Juárez, dice, Él es la estrella resplandeciente de la mañana, quien brilla en medio de las tinieblas. Y como dijo John, segunda de Pedro 1:19 nos decía que tenemos también la palabra profética más segura. Dense cuenta que está relacionada con la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que apunta para que salga la estrella de la mañana? La palabra profética está relacionada con la palabra profética. El lucero de la mañana solamente puede nacer en nuestros corazones cuando la palabra profética, que es la Biblia en general, ¿cierto?, se encuentre arraigada en nuestros corazones. Pero miren, para hablar de lo que fue la estrella de la mañana, el conflicto de los siglos, página 76 dice, en el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la mañana de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca callada, porque inició la lucha
que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos y las iglesias y las naciones. Juan Wycliffe fue el primer reformador, la primera luz que se levantó avisándonos que venía una luz más grande, que era el lucero de la reforma. Esta reforma iba a venir. Si Cristo es la estrella de la mañana, ¿por qué afirma Elena de White que fue Juan Wycliffe la estrella de la mañana? Si Cristo es la estrella, entonces ¿por qué dice Elena de White que fue John Wycliffe? ¿Será que se contradice? No. Cada día con Dios, página 325, y con esto terminamos, dice así: cada verdadero creyente capta los rayos de la estrella matutina. ¿Qué dice? Cada verdadero creyente capta los rayos de la estrella matutina y transmite su luz a los que se hallan en tinieblas. No solo resplandecen en medio de las tinieblas de su propio vecindario, sino como iglesia reflejan la luz a las religiones distantes. El Señor espera que cada uno cumpla su deber. Todo aquel que se une con la iglesia debe unirse a Cristo también para difundir los rayos de la estrella matutina y debe convertirse en la luz del mundo. Cristo y su pueblo serán copartícipes en la gran tarea de salvar a la humanidad. Así que, claro, tanto Jesús como Juan Wycliffe y como nosotros somos la estrella de la mañana. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene la luz también la refleja. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, lo voy a reflejar. Por eso Juan Wycliffe, reflejando a Cristo, reflejando lo que venía como luz, también fue estrella de la mañana, porque avisó, alumbró el camino para que llegaran los reformadores. Entonces hemos terminado con la iglesia de Teatira, una iglesia extensa, pero una iglesia tal vez de las más interesantes que tenemos hasta el momento. Todas han sido interesantes, pero esta nos da un tinte interesantísimo porque se compara aquí nosotros como pueblo, ese pueblo que va a terminar esta obra de transmitir el evangelio, de llevar la luz matutina a otros también. Entonces, ahora sí, que Dios nos bendiga. No sé si hay alguna pregunta o si terminamos con una oración. No, y que sabes que es interesante lo que mencionaba el hermano Mauricio. Mauricio debe ser algo familiar de Camilo. Del papá, sí. Pero algo interesante es que pues nosotros, como dice el Nena Juay en Testimonios para la Iglesia, nosotros entre más luz, más responsabilidad ante el juicio. Entonces, que no nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Dios, que en la antigüedad mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces hay que investigar, hay que estudiar. Y somos privilegiados porque la iglesia, o sea, nosotros como pueblo de Dios, somos la única iglesia peculiar en el mundo, somos únicos ¿cómo se dice? En este conocimiento de la verdad presente. No hay otra iglesia que maneje profecía como nosotros. Y hay que ser privilegiados en eso. De hecho, precisamente hablando de eso, dice que fueron las profecías de Daniel y Apocalipsis las que disiparon las tinieblas del oscurantismo papal. Lutero y los reformadores protestantes usaron las profecías para desenmascarar el sistema papal. Interesante, apóstata. Entonces, claro que sí, tenemos esa misión. Gracias, John. Gracias a cada uno de los que ha participado en esta noche. Tenemos una misión. No podemos olvidarla. Yo pues tampoco me voy a cansar de insistir en el mismo tópico, en el mismo tema. Nuestra misión tiene que ver con ser esos Elías que tenemos que transmitir la verdad. Pero sí, para eso necesitamos estar conscientes de nuestro pecado. También hablarle a Babilonia y decirle, salid de ella, pueblo mío, es nuestra misión, que salgan de Babilonia y así se unan con humildad al único que puede ofrecernos la vida eterna, que es nuestro Dios. Que Él ponga sus leyes en nuestros corazones y que transforme nuestras vidas, que esa sea nuestra oración y que también podamos compartir esto con otros. Dios nos guíe. Vamos a terminar con una oración. De pronto, Ivo, o no sé si alguien más tenía algún apunte más. No sé gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias, John. Ivo, entonces, ¿nos ayudas con la oración? Claro que sí. Gracias. Bueno, inclinemos el rostro para orar. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta luz que hemos recibido hoy. Gracias porque con cada uno de los versículos y cada una de las historias reafirmamos que tú tienes un plan perfecto y está más en nuestra disposición y en nuestra decisión
ir por el camino correcto, escoger esa misión que nos has puesto y sobre todo, Señor, reafirmarnos en la fe y en las promesas que tú tanto nos has declarado. Te pido, Señor, que podamos esta noche guardar todo el conocimiento que nos has enviado a través de Camilo, para que no sea algo simplemente de hoy, sino que podamos recordarlo y sobre todo multiplicarlo, porque como mencionaban al final, nosotros también debemos ser la luz de la mañana de la vida de las personas que están a nuestro alrededor, y que no solamente se quede en el mensaje de tu amor, sino que sea también proclamado ese mensaje de arrepentimiento para poder ser nuevas criaturas, para poder aceptar esas promesas, pero siempre pegados a tu ley. Disipa cualquier duda, cualquier mensaje que pueda llegar a nuestros oídos de esa ramera que nos quiere confundir y quiere que nos perdamos en el camino. Te agradezco infinitamente, Señor, por todo este tiempo que Camilo nos ha regalado, y te pido que nos mantengas firmes para seguir estudiando tu palabra hoy y hasta que tú vuelvas. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por esa oración.